Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. ¿Qué tal, amigo y amiga? Estamos de nuevo en el Instituto Bíblico del Aire, su cita de cada día con la Palabra de Dios. Hoy continuamos estudiando el Nuevo Testamento. Le invitamos a buscar su Biblia, papel y lápiz para un mejor provecho de este estudio. Ya Alberto Valle está listo con la clase de hoy. Les saludo afectuosamente, estudiante del Instituto Bíblico del Aire, mientras continuamos con nuestro estudio en la Epístola de Santiago. Habiendo considerado ya el capítulo número 1, vamos a estudiar en esta ocasión el capítulo número 2. En este capítulo, Santiago entra en una discusión sobre lo que pudiéramos llamar fe falsa y fe verdadera. Nos dice en primer lugar que cometemos pecado cuando hacemos acepción de personas. La palabra persona significa realmente rostro o máscara. Eso tiene que ver con lo exterior de una persona. Y él dice que si alguien llega a su iglesia y usted lo evalúa por su apariencia exterior, si lleva puesto un traje muy caro y tiene un bastón y un bello sombrero, y fue dejado allí por un chofer en un auto de lujo, y usted se agita todo y le busca el mejor asiento, y usted quiere que todo el mundo sepa que esa persona estuvo en su iglesia, y luego entra alguien en un pobre overol o braga y sin zapatos, y usted lo ignora y espera que se vaya y quizás lo sentó por allá, en un rincón. Usted está cometiendo pecado, y ese pecado es acepción de personas. Lo que él está diciendo es que usted está basando su evaluación del valor de las personas en las apariencias, sean las que fueren. Porque Dios no evalúa a las personas por su apariencia exterior. Dios mira el corazón. Allí es donde Él determina el valor de la persona. Luego habla de la fe verdadera y la fe falsa, y esto nos lleva a uno de los pasajes más controversiales en su carta. En el pasaje del capítulo 2, versículos 14 al 26, donde Santiago dice enfáticamente que no hay tal cosa como una fe sin obras, él nos está presentando su pasaje más controversial. Él dice que un hombre es salvo tanto por lo que cree como por lo que hace. Rahab, la prostituta, es un ejemplo de esto. Ella fue salva por lo que hizo cuando escondió a esos mensajeros y los envió por otro camino. Dice también, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Él confió en Dios tanto que estuvo dispuesto a hacer todo lo que Él le pidió que hiciera. Su fe fue completada por lo que hizo, por sus acciones, por sus buenas obras. Este es un pasaje muy fuerte en Santiago, y muchos piensan que es una contradicción con las enseñanzas de Pablo, como sugerimos anteriormente. Algunos creyentes destacados piensan que la epístola de Santiago no debería estar en la Biblia. Martín Lutero era uno de los que creía esto. Otros piensan que por este pasaje no debería estar en el canon de la Escritura. Pero no parece haber tal contradicción con las enseñanzas de Pablo y de Jesús. Jesús dijo que esto era verdad. Por sus frutos los conoceréis. Santiago hace un paralelismo de eso y dice, ustedes dicen que tienen fe sin obras, pero si alguien tiene obras, sus obras mostrarán su fe. Porque las obras son el fruto y la fe es la raíz. Las obras son solo un fruto que crece en el árbol, pero el árbol es la fe. Lo que él está diciendo es muy importante. Alguien lo ha puesto de esta manera. La fe sola puede salvar, pero la fe que salva
nunca está sola. Esa es una buena manera de resumir lo que Santiago está diciendo aquí. La fe sola puede salvar. Hay un sentido en el cual podemos ser salvos solo por fe. Pero el punto de Santiago es que esa fe que nos salva nunca estará sola. La fe siempre estará acompañada de esas obras que le dan validez. Y eso prueba que realmente está allí y que es una fe real. Así que, en esta epístola de Santiago, en los capítulos 1 y 2, Santiago nos habla del origen y la secuencia de la salvación. Para presentarnos eso, nos habla del origen y la secuencia de las tormentas o problemas. Esos problemas que vienen a su vida, que Dios puede cambiar para bien y usarlos para nuestro crecimiento, si respondemos a esos problemas con la sabiduría y la gracia que Él nos da para responder a ellos. Luego nos habla del origen y la secuencia del pecado. Él dice, Dios no está en eso, y no hay nada bueno sobre el pecado. Usted tiene que entender cómo sucede el pecado, porque usted puede hallar solución al problema del pecado. Y dice que en la solución a los problemas del pecado y en el origen y secuencia de la salvación es donde la palabra de Dios se hace importante. La palabra de Dios es el agente del Espíritu Santo, y el agente del Espíritu Santo es el agente de Dios. La palabra de Dios es la semilla incorruptible que crea vida en nosotros y nos da la gracia para superar al pecado y nuestros problemas. Por esto es que Santiago tiene este gran énfasis sobre la importancia de venir a la palabra de Dios y obedecerla. Al entrar en el capítulo 3, uno podría decir que él va a hablar del origen de las fuerzas que nos salvan o de las fuerzas que nos hacen caer. Él quiere que entendamos estas cosas y de nuevo, él no está tan preocupado con las cosas de la superficie. No está preocupado con las cosas externas, sino con el origen de todas estas cosas. Primero nos habla en el capítulo 3 sobre el origen de la disciplina. Y Santiago es muy duro, por supuesto, en las disciplinas espirituales que hicieron posible que pudiéramos caminar por la senda de la fe. En este hermoso capítulo nos habla sobre cómo la lengua es algo que debe ser disciplinado en lo absoluto. Nos habla de cómo este pequeño órgano puede controlar o disciplinar toda la vida de una persona. Y dice que la única manera en que usted puede ser una persona disciplinada es aprendiendo a controlar o a disciplinar su lengua. Una de las maneras en que usted puede disciplinar su lengua es entender lo que él llama sabia mansedumbre. Esta es una hermosa expresión. Esa sabiduría que nos dijo que pidiéramos a Dios, esa sabiduría que llega a nosotros por medio de la palabra de Dios. Pero lo importante de esa sabiduría, tal como la encontramos en la palabra de Dios, especialmente en el libro de Santiago, es recibirla con mansedumbre. Recuerde que dijimos que la mansedumbre es ser manso. Cuando un caballo no ha sido amansado, es un animal poderoso. Cuando es amansado, no se hace débil. Cuando usted le pone el bozal y el freno y la silla en su espalda, no se hace débil. Toda su fuerza está bajo control, y eso es lo que significa ser manso. Así que la expresión sabia mansedumbre significa que usted recibe sabiduría de Dios, pero con esta sabiduría que usted recibe de Dios, usted le pide a Dios, al Espíritu Santo, que le dé la disciplina para obedecer esa sabiduría y para apropiarse de esa disciplina. En otras palabras, usted quiere poner su vida bajo el control de la sabiduría de Dios, tal como Dios se la revela a usted. Eso nos lleva a una discusión de la sabiduría y nos dice que hay un origen de la sabiduría. Nos dice que por lo menos hay dos tipos de sabiduría. Hay una sabiduría que en la superficie parece así: fines amargos
ambiciones egoístas, desórdenes y todo hecho malo. Esa sabiduría no viene de Dios. Él está preocupado por el origen de las cosas, recuerde. Él dice que esa sabiduría es terrenal, no espiritual, y viene del diablo. Luego dice que hay otra sabiduría, una sabiduría que se ve así: pura, amante de la paz, considerada, sumisa, llena de misericordia y buenos frutos, imparcialmente sincera, y está llena de paz y justicia. Y dice que esa sabiduría viene de lo alto, esa sabiduría viene de Dios. Así que Santiago nos dice que hay dos tipos de sabiduría, una que viene del diablo y la que viene de Dios. Dice que estos dos tipos de sabiduría pueden sembrarse en el huerto de nuestras vidas. Él dice que la cosecha de justicia y la sabiduría que acompaña a la justicia es recogida en paz para los que hacen la paz. Este es un tema que está en toda la Escritura. ¿Cómo es que uno puede tener en su vida la sabiduría de lo alto o cómo puede tener este otro tipo de sabiduría? No es un accidente o una coincidencia, es realmente un banquete de consecuencias, porque usted puede sembrar las semillas de estos dos tipos de sabiduría en el jardín de su vida. De hecho, estamos sembrando estos dos tipos de sabiduría todo el tiempo. Y en relación con esto, Santiago quiere que entendamos el origen de nuestra instrucción espiritual. Él dice, por ejemplo, que la ira de los hombres nunca obra la justicia de Dios. Cuando uno pierde los estribos, uno nunca puede hacer la voluntad de Dios. Él quiere que entendamos por medio de esta carta cuáles son las fuerzas que están controlando nuestras vidas. Puede ser que estas fuerzas estén tratando de hacernos caer. Si estamos siendo tentados a pecar y a sufrir todas las consecuencias que van con la caída en el pecado, él dice que eso no viene de Dios, no tiene un buen origen, y usted tiene que aprender a encontrar la solución a eso. Y la solución para eso está en Dios. Usted es llevado a una relación con Dios por medio de su palabra que puede hacer que usted se levante por sobre esa fuerza que está tratando de hacerle caer. Pero luego dice que está la fuerza de Dios en su vida y usted necesita comprender que esa sabiduría que viene de Dios puede ser sembrada en el jardín de su vida. De esta forma concluimos otra importante clase del Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que haya sido de gran edificación para usted. Si así ha sido, nos gustaría recibir noticias suyas. Le invitamos a escribirnos y contarnos en qué forma estos estudios le ayudan en su crecimiento espiritual. Al escribirnos, no olvide solicitar los materiales de estudio bíblico disponibles para esta serie sobre el Nuevo Testamento. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Que Dios le bendiga. Hasta nuestra próxima clase. Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz.